Ah, bueno. Las unidades, o sea, nosotros vamos a tener el metro, que es la más común, o sea, es en realidad muchas de las cosas que vayas viendo después en biofísica uno las tiene que pasar a metros para que la fórmula nos vaya a quedar en lo que necesitemos, en newtons, en watts, en joules. Entonces, está el metro, después viene el decímetro, centímetro y el milímetro. Y Metro, sí. para este lado tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Si yo quiero pasar entre estas unidades, entre una y una, o sea, quiero llevar, por ejemplo, tengo algo en kilómetros, lo quiero llevar hasta metro, cada Sí. salto que den estos lo tenemos que multiplicar por 10. Ajá. A cada vez que lo voy llevando para aquel lado. Y si al revés, o sea, quiero pasar para este lado, o sea, por ejemplo, lo tengo en centímetros, lo quiero llevar a hectómetros, entonces para llevarlo para este lado, cada salto que vaya dando de unidad, lo voy a dividir por 10. Ok. Sí, eso más o menos lo tenía claro. Ahí vamos a ver un ejemplo. Ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 25 kilómetros y lo quiero llevar a decámetro, entonces yo lo tengo en kilómetro, lo tengo que multiplicar por 10 al 25 y multiplicarlo por 10 de nuevo. Entonces esto Ajá. me va a quedar 2500 decámetros. O sea, 25 kilómetros van a ser 2500 decámetros. Ahora, si Bueno, yo bien. tengo, por ejemplo, 300 centímetros y los quiero pasar a metro, o sea, estoy acá en centímetros y lo tengo que llevar a metro, o sea que lo voy a dividir por 10 y por 10. Entonces esto va a quedar 3 metros. Estos 300 centímetros van a equivaler a 3 metros. Ajá, sí. Bien. Después tenemos fuera de estos, o sea que son como más pequeños, o sea, tenemos bueno, el milímetro que ya lo teníamos, Sí. está el micro, el pico y el nano. Entonces tenemos, que son más chiquititos que estos, son el micrómetro, el nanómetro y el picómetro. Estos, o sea, en general uno los relaciona con el metro, o sea, 1 por 10 a la menos 6 metros equivalen a un micrómetro. Estos por ahí no los usas ahora, pero después más adelante los vas a empezar a usar en electricidad, en algunas de Ajá. las cosas, por ahí no para lo que es el MRV, pero después se terminan usando. Sí. 1 por 10 a la menos 9 metros es un nanómetro. Esto es micrómetro. Esto es nanómetro. ¿El -6 de dónde salió? ¿Cómo me sale? O sea, 1 por 10 a la menos 6 metros equivalen a un nanómetro. O un micrómetro en este caso. Eh, Ahí pusiste 1 por 10 a la -6. Esa cuentita, Hmm. Es una igualdad, es como cuando vos te dicen, por ejemplo, no sé, te dicen adentro de un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Bueno, 1 por 10 a la menos 6 metros, esa cantidad de metros es lo que equivale a un micrómetro. es lo que va. Ah, listo, listo. Sí, sí. Después, Claro, son formulitas. son igualdades, o sea, que uno tiene que tener para después poder hacer los pasajes. Ahora igual vamos a Ah, dar bueno. notación científica para que entiendas la notación científica. 1 por 10 a la menos 12 metros es un picómetro. Esto es Ah, bien. picómetro. Esto significa que, o sea, entre el metro y el micrómetro, o sea, entre lo que es el milímetro y el micrómetro, o sea, entre estos dos, en realidad acá hay 3 lugares más, o sea, por eso es que este va a ser 1 por 10 a la menos 6. O sea, esto significa, cuando nosotros tenemos la notación científica, se utiliza para poder, o sea, cuando lo escribimos en notación científica es para no tener que poner todo el número largo. Entonces, por Claro. ejemplo, si yo tengo 0,00001,
lo que uno hace es correr como si fuera esta coma hasta el número Sí, entero, o sea, correrla acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, lo corro 6 lugares hasta acá. Entonces lo escribo como 1 por 10 a la menos 6. O ah, sea, porque para la derecha es menos, es negativo. sí. Y si en cambio yo tendría, por ejemplo, vamos a poner 1, 0, 0, 0, 0, ahí, y lo quiero pasar, o sea, escribirlo en notación científica, como es un número entero, uno lo corre para acá. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que empieza el número entero. Entonces Sí, esto va a ser 1 por 10 a la 5. ahora entendí. Bueno, esto, que me diga que es 1 por 10 a la menos 6, significa que acá hay 0,0, o sea, toda esta cantidad, o sea, 0,0000001 metros equivale a un micrómetro. O sea, si yo A un tendría micrómetro. un micrómetro, sería esa cantidad. ¿Por qué? Porque uno Sí, tiene el 1 acá, y lo que vamos a hacer es completar, o sea, va a ser lo mismo que este micrómetro, va a equivaler a que todas estas cantidades, porque acá de micrómetro para llegar a metro lo fuimos dividiendo por 10, por eso me quedó este 0,00, o claro. sea, Sí, esto sí, sí. sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. O sea, Bien, entonces 1 por sí. 10 a la menos 6 va a ser un micrómetro. Eso es igual, vos podés armarte una hoja de fórmulas, y esto que se usa muchísimo, los micrómetros, los nanómetros y los picómetros, tener esto como un cuadrito como referencia para poder después, cuando empiezas a hacer los pasajes de este tipo, Claro, tenerlo. tal cual, sí, sí. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, de esto no es mucho más que eso, o sea, así que Sí. vamos a ver, empezar a ver no sé si querés arrancar con lo de tiro y caída. ¿Qué más había de lo de física? A ver, que lo que es principio. Lo de Ah, conversión de unidades. sí, ¿qué es esto? Pasar de Ah, metro a eso. decímetro. Ah, y MRU y MRV. Sí. Y lo de las Las cifras formulitas nomás. significativas también. O sea, eso del Ah, temita de las cifras significativas. Que eso lo vas a ver por ahí en las dos, porque te van a pedir los exámenes que les toman a ustedes, te va a pedir, por ejemplo, que todos los resultados los tengas con dos cifras significativas. Eso lo ajá. que significa es que vos vas a tener que poner el resultado con la cantidad de cifras que ellos te piden. Por ejemplo, si nosotros nos piden, vamos a poner con dos cifras. Siempre, obviamente, tenemos que ver cuál es nuestro resultado. O sea, con dos cifras significativas, puede ser, por ejemplo, si yo tengo un número entero, el 23, ese es un número con dos cifras significativas. Dos cifras, sí, sí. Claro, ahora, si yo tengo, por ejemplo, 0,372 y ahí me están viendo con dos cifras significativas, entonces yo lo que voy a hacer es cortarlo acá. O sea, a mí lo que me interesa el número es este, para que tenga dos cifras Ajá. significativas. Después de la coma, como el número antes de la coma es un 0, lo que a mí me interesa, como me piden con dos cifras, es esto. Ahora, si hubiese sido un número que tiene una parte entera, por ejemplo, el 1,42, y me están viendo que siga siendo con dos cifras significativas, este lo vamos a cortar acá. O sea, porque En el este 2, claro. es un número, o sea, no es 0. Entonces, ahí sería para que me quede con dos cifras significativas. Con dos cifras, sí. Y si, por ejemplo, no tengo, o sea, mi número es de una sola cifra, por ejemplo, que hubiese tenido el 2, lo que hago es ponerle 2,0 para escribirlo con dos cifras significativas como ellos los quieren. Bien, sí. O sea, te van a pedir en el examen que lo hagas con 2 o con 3 o con 4, depende, o sea, lo que ellos pongan, y todos los resultados se ponen con esa cantidad de cifras significativas. O sea, te va a decir todos los resultados con tres cifras significativas. Entonces tenemos que respetar eso de poner siempre el tema de las tres cifras significativas. Sí. Bien. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con lo de MRU, MRV y tiros y caídas. Bueno, MRU. El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme, que este va a ocurrir a velocidad constante. O sea, todo el tiempo
que se mueva ese móvil, el auto, el autito, o sea, el objeto este que vamos a trasladar, siempre va a tener Sí, la misma velocidad. O sea, nosotros vamos a trasladar un objeto desde un espacio al otro a una misma velocidad. Entonces, vamos a tener, para hacer ese tramo, o sea, va a ser una distancia y va a tardar un determinado tiempo. Entonces, ajá, nosotros para calcular la velocidad va a ser la posición final a donde llegó menos la posición inicial sobre el tiempo. O sea, voy a tener una posición final a donde va a llegar el móvil este, una posición inicial desde donde parte. La sí, diferencia entre eso sobre el tiempo es lo que me va a dar la velocidad. Y de acá podemos sacar también que para sacar la posición final es la posición inicial más la velocidad por tiempo. Si a mí no me ah, dan la posición inicial, si no me habla de la posición inicial, no me dice de dónde partió, siempre suponemos que es cero. O sea, si no es tengo de cero, dónde sí, partió, dice que recorrió 20 metros, bueno, es como que si fuera cero, y el total, o sea, que recorrió son esos 20 metros. sí. Las La X velocidades, con el cero es posición inicial, se llamaría, posición ¿no? inicial, sí. Y esto Ahí es está. posición final. Esto va a ser el tiempo y la velocidad. Las posiciones, las distancias, o sea, la unidad en la que se mide la posición va a ser en metros o kilómetros, o sea, una unidad de distancia. El Sí, tiempo va a ser una unidad de tiempo que puede ser segundo, minuto, hora. Y la ok. velocidad se miden en metros sobre segundo, o sea, tiene una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Sino también puede ser en kilómetros por hora. Todo va a depender en qué me dieron la distancia y en qué me dieron el Claro. tiempo. Ujú. Para nosotros poder pasar, si tenemos, o sea, por ejemplo, que pasar de metro, kilómetro y demás, lo que usamos es la conversión de unidades anterior. Si hay que pasar algo de los tiempos, o sea, por ahí lo tenemos en segundo y los pasamos todos a minuto, de ahí lo que vamos a hacer es un minuto, o sea, es igual a 60 segundos, una hora son 60 minutos, y también en una hora tengo 3600 segundos. Esas son como Ajá, todas las igualdades que tengo para poder pasar. sí, Y las velocidades, o sea, como están en metros sobre segundo y en que pueden estar en kilómetros sobre hora y demás, cuando nosotros tenemos que pasar, por ejemplo, si yo tengo una velocidad y me dice que es 50 metros sobre segundo, si yo la quiero pasar, por ejemplo, a kilómetro por hora, acá esto implica que son 50 metros y para acá que no hay nada es en un segundo. O sea, significa que sí, recorre 50 metros cada segundo que hace. Entonces, si yo tengo que hacer el pasaje de esto, tengo que pasar los 50 metros a kilómetro, que para pasarlo de metro a kilómetro, lo que hacíamos era, si lo teníamos en metro y lo pasaba a kilómetro, era dividirlo por 10, por por 10. 10 y por 10. O sea, entonces voy a tener que pasar estos 50 a kilómetros, así que este me va a quedar 0,005. 0,00, sí, 0,05 0,05. Ahí lo kilómetros. pasamos a kilómetro, pero sigue estando en segundo. O sea, estos En kilómetros segundos. están en un segundo. Como lo tenemos que pasar ahora, una hora son 3600 segundos. Vamos a plantearlo al revés, que 3600 segundos es lo que tengo adentro de una hora. Pero como yo quiero, o sea, lo tengo ahí en un segundo y quiero pasar ese segundo, pasarlo ahora, vamos a hacer la regla de 3. Entonces voy a multiplicar 1 por 1 dividido los 3600. Ujú. Entonces esto me va a quedar 1 por 1, que es 1, dividido 3600, y dos esto me va coma a quedar siete
por 10 Mucho a la la... menos 4. Sí, 2,78 por 10 a la menos 4 horas. Entonces, esto me va a quedar 0,05 kilómetros sobre 2,7 por 10 a la menos 4 horas. Como Ajá. esto, yo necesito que acá abajo quede en 1, como estaba acá, que no haya un número acá abajo, lo que voy a hacer es dividir este 0,05 dividido el 2,7 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a hacer 0,05 dividido, y esto me va a quedar 1,38 por 10 a la menos 5, puede ser. 1,85 a la menos 5, sí. 50. Bueno, tengo la calculadora científica. A ver, dame un segundo que agarre la calculadora. Ahí está. Bueno, a ver, 1 dividido los 3.600. Y ahora vamos a hacer 0,05 dividido 0,05 dividido esto, nos va a quedar 180 kilómetros por hora. Entonces ahí los pasamos de metros sobre Acá me segundo. dio 185. Sí, te va a dar una O variación sea, por ahí por no poner todos los decimales. Yo hice toda la cuenta de corrido en la calculadora. listo. Entonces te da pues ahí para lo que hicimos fue pasar la velocidad de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Esto va a servir para pasar cualquier unidad que yo tenga, lo traslado, si tenga metros, lo quiero pasar a de K metro por hora, por ejemplo, lo puedo trasladar, o sea, lo que sea, cualquiera de los que sea. Para hacerlo más fácil, o sea, los que son cuando es metros sobre segundo a kilómetros Sí. por hora, si yo tengo que pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, se hace dividido por 1000, porque estoy pasando al metro a kilómetro, y se multiplica por 3600. Entonces hago, Ajá. en este caso eran 50, hace 50 por 1000, 50 dividido 1000 por 3600, y te va a dar 180. Y al revés, si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo, en este se multiplica por 1000 y se divide por 3600. Listo. Bien. Otra de las formas de hacerlo es utilizar estos factores de conversión. Entonces, por ejemplo, si yo tenía los 50 metros sobre segundo, que es lo que quiero pasar, y lo quiero llevar a kilómetros por hora, nosotros necesitamos saber cuánto vale, qué es lo que va a pasar con el kilómetro, o sea, ¿no? cómo lo voy a pasar el kilómetro. Entonces, lo que Sí. teníamos que hacer, o sea, ver cuánto vale un kilómetro, o sea, cuántos metros vale un kilómetro. Entonces, 1000 metros son un kilómetro. Nosotros sabemos que 1000 metros es lo que equivale a un kilómetro. Entonces, yo quiero pasarlos a kilómetros, así que voy a poner el kilómetro, que un kilómetro equivale a 1000 metros. Ujú. Y después quiero pasar los segundos a hora. Entonces sé que 3600 segundos es lo que equivale a una hora. Entonces voy a poner la hora abajo y los segundos arriba. 3600 segundos es lo que equivale a una hora. Yo necesito que esto y que esto se simplifique. Por eso los puse en el lugar contrario. Si esto estaba arriba, acá puse los metros, los puse abajo, para que Claro, este metro sí. se vaya con este metro. Y es lo mismo va a pasar con este segundo que se va a ir con este segundo. Entonces hago 50 por 1 por 3600 dividido 1000, y ahí lo voy a pasar también. O sea, esa es otra forma de pasarlo, porque a veces no tenés que pasar de kilómetro
de metro por segundo a kilómetro por hora, sino que tenés otra unidad. Entonces, a veces está bueno aprenderse a hacer estos tipos de conversiones para Sí, cualquier que te sirve para cualquier otra. Entonces, esto nos va a quedar 180 kilómetros por hora. Vos elegís la forma que a vos se te haga más fácil. O más con estos fácil, claro. factores de conversión, o pasándolas con las tablitas, o haciendo las reglas de 3, con lo que para vos se te haga más fácil poder pasarlos. Sí. Bien, bueno, vamos a agarrar un ejercicio de MRU. Bueno, este nos dice que un móvil recorre un camino, me dice que parte desde los 20 kilómetros, o sea, esa sería su posición inicial. O sea, va a partir de esa posición inicial, que van a ser los 20 kilómetros, y que llega hasta una posición final, que es de 180.000 metros. Metro. Y el tiempo en que tarda es 0,32 horas. Entonces yo, para sacar la velocidad, era posición final menos posición inicial sobre el tiempo. El problema que tengo acá es que una de las posiciones está en kilómetros y la otra está en metros. Entonces, una de las dos la tengo que llevar hacia la otra para poder tenerlas las dos en la misma unidad. Si no, no voy a poder hacerla, aplicarla en la fórmula esta, porque no voy a poder restar algo que está en kilómetros y algo que está en metros. Y además me pide que la velocidad esté en metros sobre segundos, así que tengo que hacer todos los pasajes para que todo quede en metros. Así que estos 20 kilómetros, vamos a pasar de kilómetro a metro, multiplicándolo por 1000, o sea que hago 20 por 1000, así que esto me va a quedar que son 20.000 metros. Y por otro lado tengo esto que está en horas, lo voy a pasar a segundos para que cuando calcule la velocidad ya esté en segundos. Claro, Entonces, sí. una hora son 3.600 segundos. Yo quiero pasar las 0,32 horas. Entonces, hago la regla de 3. Acá se multiplica y el resultado se divide con lo de arriba. O sea, hago 3.600 por 0,32 dividido 1000. Y esto me queda 1, 1,152 segundos. Entonces ahora, ya cuando hice los pasajes, o sea que ya tenemos los pasajes hechos, ahora sí Ahí se puede hacer. puedo aplicar la fórmula. Entonces voy a poner que la posición final, 180.000 metros menos 20.000 metros, dividido el tiempo, que son los 1.152 segundos. Entonces esto me va a quedar 180.000 menos 20.000 dividido 1.152. Y esto me da 138,8 metros sobre Sobre segundos. eso. Hacemos el pasaje y ya con eso nos sirve para poder Claro, ya la tener. data, sí, sí. Bien. Bueno, espera, te voy a poner uno parecido a esta. A ver.
Ahí está, para que puedas hacer esto. Sí. Calcular La velocidad en metros la sobre segundo. velocidad. Sí. Sí, acá tengo que pasar los 36 minutos a segundo. Sí. Bien, sería. ¿Puede ser que sea 129.6 segundos? En 60 segundos es un minuto. 60 por 36. Ah, no, pará, yo hice 1 hora es igual a 3600. Claro, pero ahí sería para poder pasarlo con las horas. Acá la relación es entre los minutos y los Ah, el segundos. minuto. Ok. Sería 2,16. Son 2116. Porque vos vas a tener que 60 segundos es un minuto. O al revés, lo planteamos para el otro lado. Un Claro, yo minuto puse 1 ahí. son 60 segundos. Bueno, vos tenés que saber 36 minutos, ¿cuántos segundos son? Entonces acá se multiplica estos dos y se lo divide por el de arriba. Así que esto te queda 2160 segundos. Yo acá pongo 60 por 36 dividido 1000 me da 2,16. No, dividido 1000 no. No hay un 1000 ahí, hay un 1. Ah, como en el otro hicimos por 1000. Pero en el otro estábamos pasando en cuál. O sea, todo depende de cuál pasemos. ¿Cuál había con 1000? Este era un 1 también. Claro, 1 hora era 3600 por, y lo habíamos dividido por 1000, ¿no? No, no, no. Ah, Se por 1 multiplica. también. Claro. Ah, listo, listo, listo. Sería. Ahora sí, ahí me da. No, yo estaba haciendo mal la cuenta, ¿no? Bien. Ahí está. Una vez que ya tenga el resultado que es por segundo, ahí ya puedo hacer el problema, ¿no? Claro, sí, o sea, ahora tenés que pasar también esto porque este está en metros y esto está en kilómetros. O sea, pasar a metros Ah, los dos. 70 metros, sí. Por kilómetro sería 70 dividido, dividido 10. 0,07 Los kilómetros de 70 metros lo pasé a kilómetros. Ah, no, tengo que pasar de kilómetro a el metro. Sí, kilómetro a metro. sí. 1800 me da. 1800, sí. 1800 metros. Entonces con eso, sácate la velocidad.
Eh, Acá me dio 823. A ver, 1800 menos los 70 Menos metros 70 metros. dividido 2160 segundos. 1800 menos los 70 dividido 2160. No, acá dice este. 0,8 te va a quedar. Ahí está. No, sí, puse 216, por eso, no cualquiera. Era 2160, ahí está. Sí, entonces ahí te da la velocidad en metros sobre segundo. Perfecto. Bueno, estos móviles de MRU, o sea, una vez se los peguen, los podemos hacer los gráficos de Sí. velocidad y de posición. O sea, los dos que se hacen en MRU son el de velocidad en función del tiempo y el de posición en función del tiempo. El de velocidad en función del tiempo va a ser una constante porque va a tener siempre la misma velocidad, entonces va a ser una función constante en la velocidad que tengamos. En este caso que era 0,8, bueno, va a ser 0,8 metros sobre segundo. O sea, todo el tiempo que yo mueva ese móvil se va a mover a esa misma velocidad. Ajá. Y después tenemos el gráfico de la posición en función del tiempo, que ese va a ser un gráfico, una función lineal creciente o decreciente. En nuestro caso partía de los 70 y llegaba hasta los 1800. Entonces va a partir en el punto cero, parte de los 70 metros, y llegaba a los 1800 en el tiempo que habíamos puesto en estos 2160 segundos. 2000, sí. Ahí llegaba a tener una posición de 1800. A eso sí me pide el gráfico, hacerlo. Sí. A veces puede ser lo que te pida el gráfico, a veces que uno tenga que hacer gráfico por ahí o sea, después de que, o que nos den el gráfico y que de ahí tengamos que sacar datos para poder hacer el ejercicio. Ajá, ok. Entonces, lo que están marcando acá es la velocidad inicial, perdón, la posición inicial, esta va a ser la posición final, y esto va a ser el tiempo que tarda el móvil en moverse, en segundos. Ajá. Y esta sería la posición en metros. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver el otro, el MRV. Uh-huh. En el MRV, este es un movimiento rectilíneo uniforme variado. O sea, acá lo que va a cambiar es la velocidad. O sea, no solamente que voy a desplazar a ese móvil durante un tramo, o sea, que voy a tener una posición inicial y una posición final, sino que además va a partir con una velocidad y va a llegar al otro extremo con otra velocidad. O sea, entonces va a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Esto lo va a realizar en un tramo de tiempo y lo que va a generar es una aceleración, que es constante. O sea, voy a tener esa misma aceleración todo el tiempo. Entonces, las fórmulas para calcular la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Para poder sacar la posición final, acá la fórmula va a ser mucho más larga. La fórmula es posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si quiero calcular la velocidad final, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Después hay una fórmula que es complementaria, que uno la usa mucho cuando no tenemos el tiempo,
que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y esto es 2 por aceleración por la distancia. Esta fórmula se usa cuando el ejercicio no me da el tiempo y tengo los demás Sí. datos, entonces todas las demás usan tiempo, entonces ahí tendría dos incógnitas y no me sirve, entonces uno usa esa, puede usar esa. Bien, vamos a poner uno parecido a este. A ver. Vamos a poner un móvil. Parte del recurso. Mm, Bueno, este me dice que es un móvil que parte del reposo. Esto significa que la velocidad inicial va a ser cero. O sea, estaba quieto, no tenía velocidad, o sea, tenía velocidad cero, y que llega al destino con esta velocidad, o sea, esta va a ser su velocidad final. Sí. En 50 segundos, así que este es el tiempo, y lo que quiere que calculemos es la posición final. Como no me habla de la posición inicial, o sea, de dónde partió, va a ser cero, o sea, la vamos a considerar cero. Sí. Entonces, el problema que tengo acá es que el tiempo está en segundos y esto está en kilómetros por hora. Entonces, voy a pasar esa velocidad final de kilómetros por hora a metros sobre segundo para tenerla con segundos y después poder meterla en la fórmula, porque si no, si esto está en horas y esto va a estar en segundos, no voy a poder simplificar unidades. No, claro. Entonces, pasamos la velocidad final, que es 120, que está en kilómetros por hora, a metros sobre segundo. Esto lo podemos pasar, como te había dicho, de forma más fácil, multiplicándolo por 1000, porque paso los kilómetros a metro, y dividiéndolo por 3600. Entonces Que esto es nos la va a hora. quedar 120 por 1000 dividido 3600, y esto me va a quedar 33,3 metros sobre segundos. Entonces ahora voy a calcular la aceleración, porque después en todas las fórmulas que tenga me va a pedir la aceleración. La aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final es esta que averiguamos recién, 33,3 metros sobre segundo. La velocidad inicial era 0 porque partía del reposo, y el tiempo eran los 50 segundos. Entonces hago 33,3 menos 0 dividido 50, y esto me da que la aceleración es de 0,6 metros. 33.3. Sí, es 33,3, en realidad es periódico, 33,333. Y esto me da 0,6 metros sobre segundos cuadrados. Esta es la aceleración. Ahí, vos estás usando una calculadora no científica, ¿no? Sí, estoy usando la científica. Ah, porque yo pongo 33,3 menos, bueno, 0 dividido 50 y a mí me da 33.3. ¿Yo qué pondría? ¿Este número o otro? No, estás haciendo mal, no te puede dar 33. A ver, 33. 33,3 dividido 50, por más que no le pongas los decimales, te va a dar 0,6. 0,66. Ah, me da 3,6. Es Sí, 0,6, claro, lo redondeo, sí, sí, está bien. bien. Bueno, y lo que nos piden acá es calcular la posición final. La posición final era posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la fórmula larga esta. Entonces, vamos Sí, a armarla del otro lado. Posición final igual. Posición inicial,
Para que la voy a copiar de nuevo, si vamos poniendo las cosas. Posición inicial, como no nos decía nada, la posición Es inicial cero. 0. La velocidad inicial partida del reposo, así que 0 por el tiempo, que son los 50 segundos, o sea, igualmente el término este va a dar 0, más un medio de la aceleración, que esa la habíamos averiguado, por el tiempo al cuadrado. Este término es 0 y este 0 por 50 nos va a dar 0, así que solamente Sí. me queda el último término. Hago el 0,6 por un medio, esto me queda 0,3 metros sobre segundo cuadrado, y hacemos el 50 al cuadrado, que es 2500 segundo cuadrado. Entonces acá este segundo se va a ir con este, y multiplicamos los 2500 por 0,3, que esto me va a quedar 750 metros. Y que esto es lo que está recorriendo este móvil. Ajá. Claro, hay que tener bien en cuenta las fórmulas para poder despejar todo. Sí, sí. Bueno, para que te pongo uno de estos. Vamos a poner. Copiarlo si querés y te vuelvo para atrás, así tenés las fórmulas para poder hacerlo. Sí, eso está bien.
una pregunta. Sí, Eh, acá puse, por ejemplo, un auto parte con una velocidad de 20 metros sobre segundo. sí, La posición inicial yo puse 0. sí, Y la velocidad inicial puse 20 metros sobre segundo. Y sí. el tiempo puse 40 segundos. Y velocidad final puse 648 kilómetros por hora. Sí, Y acá tendría que pasar lo que es kilómetros sobre metros para hacerlo por hora, lo que claro. es la posición final. O sea, los kilómetros por hora, o sea, esto lo vas a tener que pasar a metros sobre segundo. Porque si no, esta te va a quedar en metros sobre segundo y esto con segundos y esta está en kilómetros por hora. Ajá. O sea, tengo el 648, lo tengo que pasar a metros y de ahí hacer el despejo con la hora. Claro, Ujú. Ah, ahí va. pasarlo de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Ahí te pongo para atrás, así, ahí, así tenés la forma.
Bueno, acá hice las cuentas. Bien, ¿cómo te queda? eh, aceleración me dio 1,83 metros. Hay que pasar 648 a metros sobre segundo, que esto te va a dar 180. Entonces la aceleración te va a quedar 180 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo dividido los 40 segundos, que es el tiempo. Entonces te queda 160 dividido 40. Esto te queda 4 metros 80. sobre segundos cuadrados. No, no, hay algo que estoy haciendo mal. 648 está en kilómetros por hora, entonces lo multiplicás por 1000 y lo dividís por 3600 para pasarlo a metros sobre segundo. 180 es el resultado de... porque acá me dio otra cosa. O sea, vos tenés 180. los 648 kilómetros por hora y hay que pasarlo esto a metros sobre segundo. Yo lo multipliqué por parámetros por 10, o Por es por 1000. dividido. No, por 1000, porque estás en kilómetro y lo tenés que llevar a metro. O sea, hemos multiplicado por 10, por 10, por 10, 3 veces. Claro. Y me da 648. 648.000, Sí, sí. 648.000 metros, y esto está sobre horas, y lo tenés que pasar, esas horas pasarlas a segundo. te hace una hora es 3600 por 648 dividido 1. No, vos tenés 648.000 metros sobre hora. Y vos lo tenés que pasar a hora, y una hora son 3600 segundos. Entonces, una hora son 3600 segundos. Así que te va a quedar 648.000 dividido 3600, está abajo. No, yo hacía la regla de 3, pero Igual con la regla de 3 vos vas a pasar la hora, o sea, te va a quedar 1 dividido 3600, y eso después vas a tener que hacer los 648.000 dividido ese valor, que 1 dividido 3600 es lo que te da 2,7 por 10 a la menos. sí. Entonces le vas a tener que pasar, después dividir los 648.000 dividido eso, y te tiene que O sea, dar siempre que eso. me dé un resultado y es por hora, lo tengo que hacer el resultado dividido 3600. Claro, sí. Por eso yo te decía, cuando Ah, son de kilómetros por hora, metros por segundo, o al revés, uno lo pasa directamente. O sea, kilómetros por hora a metros por segundo multiplicás por 1000 y dividís por 3600. claro, ahora se me... Sí, sí. Sí. Claro, me da 0,18. 0,18 es esto, menos 20 dividido 40. Ahí pusiste 180 y no es 0,18. Ah, ¿en 0 no se cuenta? ¿Cuál? Este que 180. es de la aceleración. 180. 180 metros sobre segundo, que es la velocidad final, menos 20 metros sobre segundo dividido 40. Por eso el 180 lo sacaste del... De haber De lo que te pasado, quedó... A ver, ahora sí, sí, sí. No estoy media perdida, igual tengo que practicar los ejercicios más. Esto sería
Ahí está, y ahora el 4, ahora la posición final sería posición final. 92 puede ser. La posición final, Sí, a ver, posición final, bueno, posición inicial es 0, velocidad inicial es 20 metros sobre segundo por 40 yo segundos, puse 1,5. más un medio de la aceleración. Ah, ese no puse. ¿Por qué no puse un metro? Por esto al cuadrado. Ahí. No, estoy confundida con la velocidad final, con esa operación, que es velocidad inicial más A por T, por tiempo. ¿Con cuál fórmula? Yo estoy confundida con lo que es la fórmula de la velocidad final. Sí, la Y fórmula de hice, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero acá todos estos datos vos los tenés. O sea, la velocidad final te la dio el ejercicio, la velocidad inicial también, la aceleración la calculamos y el tiempo te lo dio el ejercicio. Por eso no uso esta fórmula porque no tengo algo para averiguar. O sea, todos esos datos ya los tengo. claro, yo me confundí con ese, en vez de hacer con la que es la formulita de arriba. Claro, porque lo que te está pidiendo es la posición final. Por eso hay que usar esa Sí, fórmula. Por eso usamos esta. tengo que escribírmelas bien para no hacerme matete posición final. Ahí lo estoy haciendo. Lo que es el tiempo al cuadrado, lo pongo 40 al cuadrado. Sí, es No, todo el 40 al cuadrado y la unidad también al cuadrado. así. 147.200 me dio. A ver, 20 por 40. Esto nos queda 800 metros más, esto nos queda 2, 40 al cuadrado, por 2, 3200. Así que te va a quedar 4000 metros. ¿Sabes qué estoy pensando? Que el 40, el 4
No puse el resultado del 4. Bueno, no. Después me hacen los ejercicios como para yo pensarlo más Sí, tranquila y lo voy haciendo. perfecto. Ahora te voy a escribir algunos. Ah, Esto queda grabado, ¿no? sí. Bien. Bueno, copiátelo si querés y cambiamos de tema. Dale, ¿vemos lo de química o seguimos Sí, con arranquemos con química. ese para ahora los paso a revisar la clase y ya lo terminaría? Me queda el ejercicio. Bien, ahí está. Bueno, ahora arrancamos con química. Dame un segundito. Dale. Bien, bueno, vamos a arrancar con química. Bueno, a ver, de química. Bueno, acá también te dieron, ves, lo de cifras significativas, magnitudes, unidades, o sea, y lo de notación científica. O sea, esas son como las primeras cosas porque después siempre se utilizan en las dos materias, o sea, lo vas a ver, entonces con eso te va a servir para poder, cuando vas viéndolo tanto en una como en la otra, en las dos vas a utilizar esas cosas, tanto lo de cifras Claro, significativas como lo de notación científica. sí, Vamos a empezar ahora con lo de tabla periódica, o sea, las dale. propiedades de los elementos. La tabla periódica, o sea, dentro de la tabla periódica nosotros lo que tenemos es cada uno de los elementos que tenemos en la naturaleza. O sea, dentro de la tabla periódica, o sea, vamos a tener cada uno de esos elementos que aparecen ahí, son los átomos. Estos átomos implican, o sea, van a ser la mínima parte de la materia. O sea, es lo mínimo que tenemos. O sea, la parte más chiquitita de materia que tenemos. Sí, Dentro de estos átomos, o sea, van a estar formados por partículas subatómicas. Que van a ser el electrón,
el protón Y neutrón. y el neutrón. Los electrones tienen cargas negativas, los protones cargas positivas y los neutrones van a tener carga neutra. Cuando nosotros tenemos el átomo tiene el núcleo y alrededor del núcleo tiene los orbitales donde giran los electrones. Dentro del núcleo vamos a encontrar los neutrones y protones. Y en estos orbitales van a estar los electrones girando alrededor del núcleo. Cuando nosotros vemos en la tabla periódica un elemento, por ejemplo el cloro, hay dos valores que son los que nos importan mucho. Uno es el número de Z y otro es el número de A. El número de Z es el número atómico. Y el número de A, el número másico. Este número de Z es el que me va a indicar tanto los electrones como los protones, porque va a tener la misma cantidad de cargas negativas que de positivas, porque va a estar en un estado, o sea, donde va a estar sin, no va a tener ni más cargas negativas ni más positivas, o sea, va a estar en un estado neutro. Y el número másico es el que va a ser, o sea, ese número representa la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Neutrones. Entonces, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner el cloro. El cloro tiene un número de A y un número de Z. Entonces, su número de Z es 17 y su número de A es 35. Entonces, eso significa que, como su Z es 17, significa que él tiene 17 electrones, 17 protones, y para saber la cantidad de neutrones, lo que nosotros tenemos que hacer es restarle al A, restarle el Z. Entonces hacemos 35 menos 17, él va a tener 18 neutrones. O sea, va a tener 17 electrones, 17 protones y 18 neutrones. Sí. Todos los elementos que están en la tabla periódica, cuando nosotros agarramos los elementos estos de la tabla periódica, están ordenados por su número de Z. O sea, nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, va a estar, acá va a estar el que tiene, acá bueno, está más arriba, vamos a ponerlo acá. Acá está el hidrógeno, que es el que tiene el Z1, después vas a tener el que tenga el Z2, Z3, el de 4, 5, están ordenados por el número este de Z. O sea, por esa cantidad de electrones y de protones que tienen, es como uno los tiene ordenados en la tabla periódica. O sea, cuando uno lo tiene que ir a buscar al elemento, o sea, cuando tenemos el número de Z, con ese número es que lo vas a ir a buscar en la tabla periódica a ubicarlo. Esto sí, o sea, depende de la tabla periódica, depende de cuál agarrás, o sea, a veces el A está arriba y el Z abajo, y a veces el Z está arriba y el A abajo. Te vas a dar cuenta porque el número de A siempre es con decimales, o sea, es, por ejemplo, en el cloro 35, no sé, o 34, Yo acá tengo una tabla y no, está por grupos nomás. Es de la facultad la tabla, esta me la dieron. A ver, mandame una foto. Es la común. ¿Por WhatsApp? Sí, a ver, porque a ver si te digo si está con... Si están los valores, aunque sea de un pedacito para ver cómo está organizada. Ahí te puse. Bueno, eso por un lado. Está bien, bueno, ahí adentro tiene números, o sea, de cada uno de los elementos. Claro, eso es lo que... El número por el que están ordenados es, por ejemplo, es el número que está arriba a la izquierda. O sea, ese número es el número de Z.
Este número va a ser el 1, este es Z. Y el A Sí. es el que sería el, En lo que está lo que abajo está del en coma. nombre, claro, lo que tiene con decimales. Sí, Ahí está. ese Genial. es el A. Ahora sí. Bien. Ese número, o sea, ellos están ordenados por el número de Z. Por eso tengo el hidrógeno que tiene 1, después vamos a tener del otro lado el helio que tiene el 2, después viene el litio con 3, el berilio con 4, o sea, además de estar ordenados en grupos y en periodos, ellos están ordenados por la cantidad de electrones que tienen. Entonces, por ese número de Z que van a tener. Sí. Los elementos de la tabla periódica, aquellos elementos, o sea, va a estar, siempre están divididas, acá ves que tienes como una línea más oscura, o sea, que hace así. Sí. Bueno, Sí. estos de acá son no metales. Los no metales. Sí. Y todos estos de acá son metales. Metales. Menos el hidrógeno. El hidrógeno que está acá es un no metal también. Es un no metal. Sí, lo tengo anotado. Y después hay un grupo, o sea, que es el grupo 8 o 18, que es este grupo de acá, que son gases Sí. nobles. Gases nobles. Que estos van a ser los que después, cuando veamos las uniones y los elementos, vamos a ver que ellos no se unen con nadie, porque ya tienen todos formados su cantidad de electrones, todos acomodados. Bien. Bueno, vamos a poner alguno para hacer. A ver. Sí, vos tenés el DNH. Vamos a poner acá elemento. Los polacos. Z. Electrones, protones, neutrones. Ahora el 1080. No, simple vista no. Bueno, yo diría con. Te voy a poner acá. Bueno, podríamos seguir jugando con el Sí. Suecia. Suecia, Suecia, escuchamos, ¿no? Suecia. Bueno, Eh, quiero que estos los completes, o sea, le busques el Z, el A, Sí. electrones, protones, neutrones. Y de estos que tenés el Z, completar todo lo demás. Claro, sí, sí. Dale. Ahí vengo, 2 segundos. Mientras haces esto. Dale, sí.
Listo. Ahí está. ¿Y pudiste? Sí, Bien. sí, creo que ya está. A ver. Bueno, este le cobro. Bueno, este tiene 29 de Z. Yo no veo de acá, viene la 63,5, o sea, de que 64. Los Sí, lo redondeé electrones, a 64. sí. Estos van iguales y acá para sacar los neutrones haces 64 menos 29. Nadie se quiere. Los electrones es lo mismo Que el que Z, el de Z. Ah, sí, y electrones que es los protones. Estos tres son iguales. que el Z y neutrones. Sí, y estos los vas a Ahora calcular sí, A menos el Z. menos Z. O Ujú. sea, hace 64, perdón, menos 29. Y esto nos da 35. 83. Bien. Estos de 83, este era el bismuto. Bueno, 220 y algo, Es 2, sí, 28. 228. No, 208 Ah,
El se 83. ve borroneado, por eso. 208 Sí, bueno, entonces electrones son 83, los menos protones, 208 menos sí, 125. 125. ¿Por qué tal O vez? sea, 208 menos los 83. Menos. 126. No, menos no te puede quedar, porque son cosas estas, son partículas. O sea, a la A le vas a tener que restar el Z. Siempre al número más grande le sacas el chico. Listo, ahora sí entendí. Bien. Los electrones. Flúor, esto va a ser el flúor, o sea, electrones son 9, así que Z es 9, protones 9, este va a ser el flúor y tiene una Flúor 19. y 9 18, electrones. entonces tiene Y 10, perdón, 10 neutrones. Bien. Bueno, Ahí está. este que tiene 12 protones va a tener 12 y 12, y como el A son los protones más los neutrones. Entonces tengo que hacer 12 más 12, que esto me da 24. 24. Y Y este Z12. Z12, sí. Y este va a ser el magnesio. Magnesio. Ujú. Perfecto. Bien. Bueno, estos electrones, o sea, van a estar ubicados, como yo te decía acá, en los orbitales. O sea, vamos a Sí. tenerlos ubicados en esos orbitales. Entonces, cuando se van ubicando en los primeros niveles que uno va ubicando los electrones, se van ubicando siempre rellenando cada uno de esos niveles. O sea, vos vas a tener el núcleo, entonces va a empezar poniendo en el primer nivel, siempre pone 2 electrones, y ya a partir del segundo, tercer nivel, los que meten siempre son 8 electrones. Ajá. Pero a medida que se va haciendo más grande, cuando son elementos que tienen mucha cantidad de electrones, a veces hacen saltos. O sea, a veces indica, por ejemplo, llena primero el orbital 5, después mete algunos electrones en el 6, y después termina de llenar el 5. Sí. Entonces, esos saltos que hace, o sea, para poder saber bien dónde están ubicados esos electrones, se hace lo que se llama la configuración electrónica. Configuración electrónica. Y esto se hace con una reglita, que es la regla de los diagonales o la regla de Pauling. Ahora te lo voy a poner. Que va a tener, por ejemplo, que nos dice cómo van a ir ubicados los electrones. Esta regla de los diagonales es como, o sea, se usa para armar estas configuraciones. Esto es un S2, 2S2, 3S2, 2P6, 3P6, 3D10. Bueno, para eso ya es un nivel más pro. 3D10, 4S2, 4P6, Lo mío es más 4D10. 4D10. A veces en las tablas periódicas, las que uno compra, más que nada, vienen atrás, o sea, tienen las reglitas estas de las diagonales. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, las 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6. Bueno, y estos, o sea, se trazan así, las diagonales, de cómo se van a ir ubicando los electrones. Entonces decía, los primeros, cuando tienen poquitos electrones no pasa nada porque ahí es en estos primeros niveles, entonces van como bien organizados. Pero fíjate, por ejemplo, cuando tengan muchos electrones, o sea, si tienen mucha cantidad de electrones en uno de estos, va a ordenar algunos en el nivel 5, algunos en el 6 y algunos en el 7. Como que no termina de completar un nivel y empieza a llenar el otro.
Claro. Esto, para poder armarlo, por ejemplo, si yo tengo un elemento con un Z25, vamos a poner. Esto significa que este elemento tiene 25 electrones. Entonces le vamos a empezar a hacer la configuración electrónica de este elemento. Voy trazando las diagonales. La primera, un S2. Este numerito que está acá arriba es la cantidad de electrones. O sea, yo tengo que llegar a 25. Ir sumando, cuando voy tirando las diagonales, ir sumando estos numeritos para llegar hasta llegar a 25. Tiro la segunda diagonal, es 2S2. Tiro la tercera, pasa por 2P6, 3S2. Y ahí vamos sumando 2, más 2, 4, 6, 10, 12, todavía me falta. Entonces tiro la otra diagonal, 3P6, 4S2. Hasta ahí vamos, 10, 20. Todavía me falta 3 de 10. Si pongo el 3 de 10, ya ahí me voy a 30 electrones. Y yo tenía que hacer 25. Entonces, Sí. en lugar de ponerlo completo, a los 10, voy a poner 3P5. Esta es la configuración electrónica de este compuesto, o sea, de este átomo. Y esto, nosotros podemos sacar la configuración electrónica externa, siempre desde el nivel más alto. ¿Ves? Fíjate que venía llenando el nivel 1, o sea, estos son los niveles, Sí. nivel 1, nivel 2, después llenó el nivel 3, no lo terminó de llenar, llenó una parte del 4 y después una parte del 3. Entonces, Los desde que están acá, del 1 para abajo, esos no los toco. los que están, estos, No, te digo, por ejemplo, el 15 al cuadrado, no puedo pasar de 25 al cuadrado y después 25 al cuadrado, o tengo que seguir la regla del lado. vos No se tenés que entendió, ir ¿no? tirando cada una de las diagonales hasta completar la cantidad de electrones que vos necesitas. O sea, vos llegás hasta los, o sea, vas llenando, completándolos desde la primera diagonal, tirando y sumando estos numeritos de acá, hasta que llegás a 25. Que Una al lado son, de ahora sí. toda esta es tu configuración electrónica. Ujú. Desde acá, cuando vemos el nivel más alto al que llegó, pues ahí tiene el 1, son los niveles de cada uno de estos orbitales que fue llenando. Sí. Este de acá llegó hasta el nivel 4, ese es el nivel más alto. Entonces, de acá para allá, esta última parte es configuración electrónica externa. O sea, la configuración electrónica externa es este pedacito. Y todo es la configuración electrónica. O sea, a veces trabajan con toda la configuración y vos sacás cuál es la configuración electrónica externa, o a veces solamente te dan este pedacito que es la configuración electrónica externa. Esto Ajá. nos va a marcar qué cantidad, o sea, nos va a decir en qué grupo y en qué periodo está el elemento. Cuando nosotros tenemos la tabla periódica, esa tabla va a estar dividida, además de estar separada de los metales en los no metales y estar ordenada por el número de Z, también se separan grupos y periodos. Cada una de las columnas son grupos, o sea, si llegamos hasta el 18 o el 8A, o sea, si puede ser que tenga 1, 2, 3, todo así hasta el 18, y tiene Sí. periodos. Los periodos son las filas. Sí, eso. Bien. Esta configuración, o sea, cómo están ordenados los electrones, es lo que me va a decir en qué grupo y en qué periodo lo van a meter. Este numerito que llegó hasta el más alto, que llegó hasta el 4, por más que después volvió a meterle electrones en el 3, al más grande, el nivel más grande el que puso, es el que me va a decir el periodo. O sea que este va a ser de periodo 4. 4. Y los numeritos de arriba, estos numeritos de acá, son los que me va a decir el grupo en donde está. Entonces, en este caso, ahí te estoy viendo dónde está. Este va a ser periodo 4 y grupo 7. O sea, este que tiene 25 electrones es el manganeso. ¿Sumaste los de arriba? Sumé los de arriba, el 2 con el 5. Ajá. Y eso me va a dar en qué grupo está. O sea, siempre agarro los dos últimos
para saber el periodo y el grupo. No, saco el más Agarra- alto. No siempre, o sea, va a tener, o sea, los dos últimos. Yo me fijo desde el más alto, que en este caso era el 4. Por eso se dio Sí, ¿no? desde ahí. Podría haber Ajá, sido que no tenga esta última parte, que solamente también este. Entonces iba a ser su claro. configuración, iba a ser solo este pedacito. No siempre, o Ajá. sea, vos siempre desde el periodo, desde el más alto. Ah, listo, listo. Sería entonces, se quedaría en 45 al cuadrado, periodo 4, y en el grupo estaría en el 2. El grupo es el 7. Ah, sí, está, si te había terminado acá. Sí, si Claro, si ya hubiese había terminado en terminado. esa, si su configuración electrónica externa hubiese sido 4S2, él estaba en el periodo 4, 4 y grupo 2. grupo 2. Sí, o Ah, no. sea, y va a tener Bien. ahí 20 electrones. Grupo 2. Ahí. Bien. Bueno, espera que te voy a poner uno para que puedas hacer la configuración electrónica. Te dejo esto que está la... Me copio la tablita esa, ¿no? Esa la Sí, tengo que tener. sí. 5 al cuadrado. Después del 25 al cuadrado hay un 2p a la sexta. Sí, no es 25, es 2S. Y Ah, son S estas. Estos son P, estos son D y estos son Fs. Espera que te voy a mandar una hecha en internet para que no te lo confundas. Ahí te mando el WhatsApp. Así la tenés. bueno. 5. A ver si ahí te lo mando. Vale. Bueno, y lo que quiero es que hagas la configuración electrónica del estroncio, que tiene un Z38. Los dos últimos, ¿qué son? Un 4 y un 5 F. Sí, 4F14 y 5F14. Ah, 238 tengo que hacer. No, no entendí ahí. No, 38, Z38. Es el estroncio que tiene Z38. Sí. 38.
Ah, me pasé acá. ¿No? Acá me pasé, yo cortaría en 4P6, me quedarían 35, me faltan 3. A ver, acá serían 10, 20, 30, 36, 38, hasta acá. O sea, vas a usar un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, o sea, te va a quedar 2, 4, 6 son 10, 12, 15, 18, 20, 3 de 10 son 30, 36, 38. O sea, va a ser toda completa hasta el el 2 5 este S2. no lo agarro. Ah, no, está bien. Yo había agarrado este 2. Claro, son los que necesito, voy agarrando. A medida que vas tirando las diagonales hasta donde vos llegás al 38, Ujú. hasta los 38 electrones, que llegás hasta acá. Sí. Bien. 2, 25, 2. Al que uno no le entra, pero ni pagando. Yo estoy constantemente, boludo. A ver. Ahora, ¿qué costado en esto? Sí, igual no me da, me parece que copié mal la tabla apurada. O sea, sí Esta, me da 38, pero acá puse el 45 a la 2, 4S2. a ver, Estoy es fijándome bien la tablita. 2 S2, 2 35. P6, 3 Sí, hasta ahí S2, va. Sí, puse 3, 3P6, 4 3D10. S2, 4 S2. Ah, porque, sí, el 4, Sí, después viene 3 de 10, 4 3, P6 y 3, 5 5. S2. Ahí vemos. Cuatro S2. Ese me faltó. A ver, dame un segundo que me estoy corrigiendo acá. Sí. 15. Bueno, Acá que llegaste a 3P6. Después Sí. nos sigue el 3D10. No, sigue como va la flechita. O sea, ahí va el 4 S2, después va el 3 P6. ¿Ves? Ahí no me explico bien, no entiendo esa parte. Eso es lo que Porque yo yo te estoy siguiendo decía. los números y no No, las flechitas. no, va con las flechitas. Por eso yo te decía, durante los primeros niveles, cuando vos tenés 1, 2, 5 electrones, poquitos electrones, van en Sí. orden.
Porque vos vas primero un S2, 2S2, después termina con el 2P6, 3S2. Pero una vez que empieza a tener muchos electrones, pega esos saltos. Por eso se usa esta regla de las diagonales, para ver cómo hace esos saltos. Entonces te va a pasar eso, que vos estabas llenando el nivel 2, acá empezabas con el 3, seguías llenando el 3 y después empezaste a llenar el 4. No terminaste, no seguiste llenando el 3. O sea, no van en orden así. Por eso están esas flechas. Hay que seguir esa regla de las diagonales. O sea, claro, las flechas no dice las flechas. Claro, no, las flechas es lo importante. Porque en los primeros no pasa nada, va en orden, pero en los últimos, o cuando estás por la mitad, que tiene más de 30 electrones, te va a empezar a pasar esto, que hace esos saltos, que no siempre estás llenando el nivel 3. O sea, está viene llenando el 3, llena la primera parte del 4 y vuelve a llenar el 3. Ah, bien. ¿Y cómo me doy cuenta haciendo la flecha? O sea, ¿hasta dónde llega la línea? ¿Cómo hasta dónde llegan? Como están ahí. O sea, vos tirás la diagonal, pasás pasando por el gozo, después pasás por el otro, pasás por estos dos, vos hasta que llenes tu cantidad de electrones. Vos llenaste este, si con este ya llenaste tu cantidad de electrones, ya está. Si no, seguís con esta, y después volvés arriba, a la otra, después a la otra, después a la otra. Bueno, entonces este no iría. Claro, no, me confunde mal las flechitas. Tengo que... Yo ahí el que te pasé, creo que te lo va haciendo todo con una línea toda de corrido. Ah, a ver, no lo había visto. Que por ahí te sirve más. O sea, se te hace que después de acá viene a esta, Acá lo vi. después de esta viene a esta. Así, unas flechitas así. Por ahí te sirve más eso. A veces lo que le faltan a esa regla de las diagonales que te pasé son los numeritos estos de arriba, que son los de los electrones. Siempre el nivel Claro, yo S cuando me lleva voy 2. sumando y llega a 10, tengo que saltar, porque si no me voy. ¿A eso tengo que llegar? Cuando llegas a esto, Al 3P6, que después se suma y se me va, por ejemplo, se me iba casi a 40 y yo tengo que llegar a 38, entonces me salto ese. no, vos estás en 3P6 y después viene el 4S2. No va el No 3 de sigo 10. al lado. No, seguís la línea de la diagonal. O sea, vos estás en el 3P6 y después se va a llenar el 4S2. O sea, los electrones que vas a seguir poniendo los va a poner en el nivel 4S2. Sí. Ahí. Sí, bueno, voy entendiendo de a poquito. Bien, para que lo hago de nuevo. Ahora sí. Entonces, Bien. me quedaría el último 3 de 10 Sí. y yo ahí agarro el último, digamos. No, el que era mayor, ¿no? Era.
Sí, pero el último, para 38, sigue, o sea, después de 3 de 10, 4P6, 5S2, para llegar a los 38. Ah, porque Con 3 de 10 te quedarías en 30. No, igual sí, voy entendiendo, pero tengo que copiarme bien lo que es las flechas para yo seguirla, porque me salto y ahí hago un macano. Sí. Sí, por eso te mandé esa que ya está impresa como para que la tengas. Sí, podemos hacer otros, o sea, de ejercicio, yo para la próxima clase ya ahí lo vemos mejor, Dale. así yo lo copio bien con las flechitas, así lo hago tranquila. Bueno, a Pero ver, sí, ya entendí lo de las flechitas, bien. Bueno, para lo que voy te a voy a poner copiar algunos. mejor. Igual ahora en el grabado lo voy a rever de nuevo. Claro, volver a mirar, o sea, para ahí vas a poder por ahí entender algunas cosas. Ahí te voy a poner. La C y la E significa Esto es configuración electrónica y esto es configuración electrónica externa. ah, Bien. Y del bromo y del cadmio. Bien, de esas dos, o sea, para hacerlas, el cadmio tiene un Z de 48 y el bromo tiene un Z de 35. Entonces, con eso hacete la configuración electrónica, después de ahí sale la configuración electrónica externa para que puedas sí, darte cuenta de ver cómo quedan ubicados. sí. Perfecto. Bueno, Y bárbaro. ponerle mañana, el viernes tenés tiempo para el viernes, Sí, el viernes. Espera, después me decís bien qué horario. dale, ¿vos podés a la tarde? ¿Tenés libre? A la tarde, sí, sí, a la tarde, para la mañana tengo que ir hasta Capital. Dale, dale. Ahora organizo los horarios y te digo bien. Dale, dale, dale. Ahí me pasaste el video, ¿cómo hacemos eso? Sí, tarda un ratito porque tiene que renderizarse y yo ahora me voy a dar otra clase y después ya cuando vengo te lo subo a YouTube y te mando el link. Bueno, dale, Nati, Sí, muchas gracias. dale, genial. Bien, nos vemos. Dale, Nati, nos vemos. Chao, chao.